La estrategia de Dios siempre es diferente, pero el poder es el mismo. En el cristianismo, la cruz es el eje central de la vida cristiana. El diablo no va a hacer más sobre usted que lo que usted le permita. No le permita que lo destruya. No le permita que lo perturbe. No se lo permita. Hace algún tiempo, yo no sé si Tomás se recuerda que le hice una pregunta. Si Cristo fue el último reo que murió en la cruz del Calvario. ¿Te acuerdas de eso? Y Tomás me dijo que no sabía. Y yo me puse a buscar la información y todavía no he encontrado una información concreta que diga que Cristo fue el último reo de la cruz. En eso pude averiguar que cuando Cristo estaba en el templo a la edad de 12 años, discutiendo con los doctores de la ley, en Roma estaban crucificando 6,000 reos. También me puse a investigar. Según los datos de información que conseguí, cerca de 34,000 reos fueron crucificados en Roma en la cruz. Me puse a pensar. 34,000 derramamientos de sangre sin efectividad para la humanidad. Uno solo. Un solo reo. Un solo reo, uno solo. Derramó sangre, abrió la tierra y bajó hacia abajo. Uno solo. No les voy a decir quién es porque usted lo conoce. Quiero compartir con ustedes del capítulo 6 del libro de Gálatas un verso. El verso 14 dice a la letra: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, le puse como título, como tema, a la charla que voy a tener con ustedes en estos próximos 15 o 20 minutos: la cruz, derrota aparente o victoria eterna. Ese va a ser mi tema para la charla con ustedes en este día. Hace unos días yo vine aquí y fui a casa de un pastor amigo nuestro y traje lo que se conoce una mesusa. ¿Usted ha escuchado ese término? ¿No sabe lo que es una mesusa? Bueno, no tengo aquí. Pero una mesusa es un instrumento, es como una cajita que tienen los judíos. Y en esa cajita, ellos tienen dentro de la cajita una oración que se conoce como el Shema. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Y eso está dentro de esa cajita. Los judíos usan esa mesusa como un amuleto. La ubican en la sala, la ubican
en el cuarto y la ubican en la pared del frente de la residencia. Porque dentro de eso está esa oración que ellos la usan como una protección a sus hogares. Cuando aquí en Santo Domingo y en Puerto Rico se da lo que se denomina la procesión. ¿Saben? Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Preparan una cruz con ramas de palma. Aquí lo hacen eso. Y a usted, o los que participan de ese domingo de Ramos, le dan esa cruz. Y yo recuerdo cuando niño, en mi casa mi mamá llevaba la cruz y ponía un clavito en la puerta y ahí la enganchaba. Y esa cruz permanecía ahí por tiempo indefinido. He visto también a muchas personas que tienen una cadena y tienen la cruz. Pero es triste yo tener una cruz y no saber lo que significa. Entonces yo veo personas con la cruz en el cuello, en la casa, y no saben lo que eso implica. Yo me pasé buscando una información para poder hablar con ustedes hoy brevemente. En el cristianismo, la cruz es el eje central de la vida cristiana. Problema: que la gran mayoría de los creyentes ven la cruz como un patíbulo. Y no han podido discernir el mensaje que la cruz nos envía. Lo que Jesús hizo en la cruz es la vida misma del cristianismo. Sin la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario, escuche bien, número 1, no hay perdón de pecado. Ese es el mensaje que nos está enviando la cruz. Número 2, no hay resurrección de muertos o de muerte. El valor más significativo que nos envía el mensaje de la cruz es que Cristo murió y resucitó al tercer día. Y número 3, sin la cruz no hay libertad. Tampoco hay victoria. Si hoy usted tiene libertad en Cristo, es producto de ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Escuche bien. Para muchos de nosotros, la cruz se constituye un patíbulo porque no entendemos realmente lo que es. Pero yo voy a decirte hoy, sin lugar a equivocarme, que la cruz es la herramienta que Dios usó para darte vida eterna. Todavía no llegaba Pablo, ahorita llegamos con Pablo. La cruz transforma. Déjame volver a repetir eso. La cruz transforma. Y el mensaje transformador de la cruz es un mensaje eterno.
no es efímero ni pasajero. Es que hoy soy cambiado y mañana sigo en la naturaleza vieja. No, la transformación del evangelio de Jesucristo a través de la cruz del Calvario es para siempre. La banda. Aleluya. Aleluya. Y estaba, come on, y aquí yo. Hay un dato que yo te voy a informar, que lo ha dicho aquí en otras veces. Sé que nuestro pastor lo ha enseñado. Pero me parece necesario que yo lo haga claro, para que podamos entender, jóvenes, ¿quién te colocó a ti? Joven, ¿quién te colocó a ti en esa cruz? Posiblemente, yo creo que yo voy a predicarle algo hoy, ¿sabes? Posiblemente el mensaje del pastor causó un efecto en tus emociones y ese día tú decidiste entregarle tu corazón a Cristo. Pero yo vengo a decirte en este día que antes que el mensaje del pastor causara una emoción en ti, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, que Dios te colocó en Cristo Jesús. Y si Dios te colocó en Cristo, Cristo te colocó en la cruz del Calvario. Te colocaron. Anúncialo, joven. Te colocaron. Te colocaron con dos propósitos. Uno, para Dios mostrarte la relación que tú tienes con Cristo. Dos, para Dios mostrarte a ti lo que Cristo hizo por ti. Te están mostrando lo que tú hiciste y lo que Él hizo. Y cuando tú entiendes el mensaje y sabes tu ubicación, sabes cómo caminar en un mundo convulsionado y contaminado como este. Entonces, oye, qué interesante. Si Dios, yo lo bien, si Dios no te hubiese colocado en Cristo, tú no tendrías nada que ver con la cruz en este día. La razón por la cual yo estoy estrechamente relacionado con la cruz es porque cuando Cristo me colocó, ¿puedo decir algo fuerte aquí? Yo pude experimentar la transformación del mensaje que proyecta la cruz en nuestra vida. Sí, tú lo puedes sentir, tú lo puedes notar, tú lo puedes ver, porque el mensaje de la cruz se hace público a todo el mundo. Dios no quiso hacer un mensaje en privado. Es para que tú veas, es para que tú sientas, es para que tú entiendas que la cruz tiene libertad. Gracias a Dios. Gracias. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Dios decide
enviar a Cristo a la cruz es porque Él quiere, necesita con urgencia un sacrificio que se ajuste a las necesidades de su trono. ¿Entendió eso? Muchos sacrificios ocurrieron en la antigüedad. Muchos. En estos días pasados tuve la oportunidad de predicar un mensaje bajo el tema el poder de la sangre. Y me encuentro que Salomón hizo un sacrificio de 100 y pico mil de ovejas y tanta cantidad de bueyes. Y me busco, porque yo soy curioso, así como Tomás, y me puse a buscar a ver cuántos kilómetros podía abarcar todo ese derramamiento de sangre. Si derramamos la sangre de esas 120,000 ovejas y de esos 35,000 bueyes, alcanzaríamos casi 20 kilómetros de distancia en derramamiento de sangre, pero sin efectividad para el ser humano. Papiro. En el Calvario no se derramó toda, porque Dios sabía que una gota. Oh, Dios mío. De la sangre de su hijo es suficiente. Óyeme. No para cubrir tu pecado. Porque una cosa es cubrirlo, otra cosa es perdonarlo. Y no solamente que lo perdona, sino que lo arranca de tu espíritu. Y te da un espíritu nuevo. Bueno, Tomás, si nos metemos aquí no salimos, pero yo tengo que hacerlo. Dios puso un hombre en un huerto. Cuando el hombre desobedece, Dios mató un animal. En ese animal hay dos vertientes para el beneficio tuyo. Uno, cuando Dios mató a ese animal, le quitó su piel y vistió al hombre. Ya usted ve el primer beneficio. El segundo beneficio, para matar el animal, tuvo que haber un derramamiento de sangre. Ese derramamiento de sangre no quita el pecado de Adán, pero lo cubre. Y en ese derramamiento de sangre se estuvo cubriendo el pecado de la humanidad hasta que Cristo llegó. Todo eso fue lo que se hizo con el derramamiento de sangre de los animales. La pregunta que tú debes de hacerte hoy teológica es: ¿por qué un animal y no un hombre? La respuesta es porque el animal no tiene y no puede pecar. Y Dios está trabajando con una sangre que no está contaminada, ni manchada, ni dañada por el pecado. Hasta que llegara
hasta que llegara la sangre de su hijo, que era la sangre que iba a sustituir todas las demás sangres de los animales, porque la de su hijo tiene la capacidad no de cubrirte, sino de perdonarte. Entonces, en las exigencias que Dios quiere de ese sacrificio, hay 3 cosas que yo te voy a enumerar rapidito. Una, el sacrificio que exige el trono es el sacrificio que le devolviera al hombre la naturaleza espiritual o la perfección que el hombre tenía desde un principio. Ese es el sacrificio que Dios exige. 2, que le quitara a Satanás la autoridad que él posee. Y eso está interesante. ¿Por qué, pastor? Porque la clase que nos estaban enseñando esta mañana precisamente estaba hablando de eso. Y yo vengo a gritarte voz en cuello hoy. La autoridad la tienes tú. Yo me hubiese gustado que usted brincara de gozo. La autoridad la posee usted. La sangre derramada le quitó la autoridad a él. El sacrificio de la cruz le quitó la autoridad a él. Él no tiene autoridad sobre usted. El diablo no va a hacer más sobre usted que lo que usted le permita. No le permita que lo destruya. No le permita que lo perturbe. No se lo permita. Es usted quien le da la autoridad al diablo para hacer con usted lo que usted quiera. Dios se la quitó. Y no solo que se la quitó, sino que nos las dio a nosotros. La última vez que yo leí esto, decía, porque toda autoridad a mí me ha sido dada. ¿Verdad que sí? Y después que dijo, y a quien yo quiera, se la doy. ¿Sabe quién se la dio? Se la dio al que es participante del sacrificio. Usted tiene la autoridad porque ya usted participó del sacrificio de la cruz. Ya usted lo llevaron allí. Cuando él estaba así, usted también. Mira, usted también estaba así. Que usted no lo entienda es otra cosa. Eso hace posible que usted tenga dominio y autoridad en este día. Soy pentecostal hoy. Y es bueno porque hacían 10 meses que no venía para acá. Me estoy desquitando hoy. Tercero, yo exijo, dijo Dios, un sacrificio que tenga el poder de vencer la muerte. El diablo, dice la Escritura, introdujo la muerte. Eso es un punto que habría que estudiarlo. A mucha profundidad. Pero no vengo a eso. Lo que vengo a decirte es que la muerte ya ha sido vencida. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y si tu pecado
has sido perdonado, la muerte no tiene potestad contigo. Entonces, yo necesito un sacrificio que me dé poder, que me imparta poder sobre el pecado. Aquí yo me puedo detener el resto del día. Y podemos venir el próximo domingo durante toda la semana. Yo podría predicarle simplemente de ese pedacito que le leí ahí. Porque si hay un sacrificio que te dio poder a ti sobre el pecado, ¿por qué pecamos? Interesante, ¿eh? Entonces, si yo tengo un sacrificio que ya se hizo, y que me cubre a mí, óyeme bien, esto es muy, muy importante, que ese sacrificio me cubre a mí hasta la eternidad, porque yo peco. Entonces, llegamos a la siguiente conclusión, pastora. No he podido entender el sacrificio que Cristo hizo a la cabalidad que yo tengo que entenderlo para poder lograr yo vencer al pecado en mi naturaleza sin que me afecte. Yo solo voy a dejar ahí. Yo sé que ustedes tienen buenos maestros aquí. Tengo que seguir porque todavía me falta llegar un poquito más adelante, aunque es corto. Estoy acabando ya. El único sacrificio que cumplió con las exigencias del trono fue Cristo. Ahora escuche bien. La Biblia destaca que tiene hombres poderosísimos en cuanto a conocimiento de Cristo. Pero a mí me parece que no hay ninguno de ellos como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendió muy bien el mensaje de la cruz. Lo entendió a perfección. Te voy a dar 2 razones. Pueden haber muchas más. Yo solamente te voy a expresar 2 hoy, 2. Porque no quiero hacerlo muy extenso. Una. Antes de Pablo ser apóstol, fue perseguidor de creyentes. Eso usted lo conoce. Entonces imagínese usted que el apóstol Pablo pudo presenciar la persecución de una iglesia o de un cuerpo de creyentes y no se doblegaron ante el poder de Roma. Simple y llanamente porque esa gente pudo entender el mensaje poderoso de la cruz. Y para ello tenía más valor el sacrificio que Cristo había hecho que lo que Roma le exigía. Y Pablo presenció eso. ¿Cómo es posible que hoy los estemos quemando, los estemos metiendo presos, los estemos haciendo tantas barbaridades con ellos y ellos continúan? Algo tiene que haber. ¿Cuál es el efecto de ese mensaje en el espíritu de esa gente? Muy pensativo, pero está bien. El mensaje de la cruz de Cristo estaba tan profundizado en la vida de los apóstoles que ellos se atrevieron a dar su vida por ese mensaje. No te lo voy a poner un reto.
porque ese no es el caso hoy. Pero ¿qué yo haría ante tal circunstancia? Me voy a entregar. Voy a ceder. Me voy a doblegar. Le voy a decir a Satanás, está bien, ganaste, cógelo. Le voy a decir a la enfermedad, tú tienes el poder, coge, vete. O me voy a parar firme. Y le voy a decir, lo que hicieron allí me sanó. Lo que hicieron allí me libertó. Lo que hicieron allí me restauró. Lo que hicieron allí me cambió. Lo que hicieron allí me dio la autoridad para yo vencer. Tenemos que aprender que ese mensaje está latente en nuestro espíritu con la misma autoridad que existió desde un principio. Es el mismo Dios, es el mismo Cristo, es el mismo poder. Y lo segundo fue que Pablo tuvo la oportunidad de recibir ese mensaje de la cruz. Y en la vida del apóstol Pablo es interesante, porque cuando nosotros estudiamos las cartas vemos lo mucho énfasis que Pablo hace en la transformación. Te digo esto porque Pablo entendió que él fue transformado por el mensaje de la cruz. Mensaje espectacular. Un mensaje que transforma vidas. Un mensaje que cambia panoramas. Yo no te estoy hablando de los mensajes de la filosofía. Son muy bonitos. Buena letra. Suenan bien al oído. Oh, qué tremendo cuando escuchamos a esos grandes filósofos expresarse. ¡Oh, qué elocuencia! Pero de ahí no pasa. No, pero cuando tú oyes un pequeñito de esto, sin mucho conocimiento de letras, ni mucha universidad, pero te expresa lo que es el mensaje de la cruz en la profundidad del espíritu, tú sientes por dentro como que ¿qué tiene este? ¿Qué tiene este? ¿Quién es este que habla como quien tiene autoridad y no como los escribas? El mensaje de la cruz tremendo, amada. Es poderoso. Apréndalo y va a vivir en dimensiones extraordinarias. Nadie ni nada le va a impedir que usted alcance el propósito, el plan, el objetivo, lo que Dios ha destinado para su vida. Páresele la cabeza al diablo con el mensaje de la cruz. Ni lo que le hable Tomás, ni lo que le predique Velázquez. El mensaje del poder es el de la cruz. El mensaje de la autoridad es el de la cruz. El mensaje de la sanidad es el mensaje de la cruz. Wow. Entonces, el apóstol Pablo, que yo tengo entendido, si estoy errado, yo me someto al conocimiento del maestro. Pero a quien se le reveló la iglesia fue a Pablo. En Efesios él habla de una iglesia. Y él habla de una revelación de una iglesia. Independientemente de eso, hay una iglesia que es usted y que soy yo, que estamos funcionando bajo esa dimensión de ese mensaje que para muchos está oculto.
para muchos. Escuche bien. Y ahora entro en el mensaje como tal. Cuando usted evalúa la vida del apóstol Pablo, va a ver en Pablo un hombre que funciona en los 5 ministerios. Sí. Solo que tiene que leerlo en la Escritura. Pablo fue profeta. Pablo fue apóstol. Pablo fue maestro. Pablo levantó iglesia. Operó en los 5 ministerios. Y hoy en la actualidad, pues, la gente habla tanto de eso, sin saber la función de eso. Pero escuche lo interesante de esto, y es lo que me gusta. Pablo no es ningún indocto, no es ningún niño espiritual. Pablo es un hombre de grandes conocimientos teológicos por revelación de Dios a su vida. No porque lo aprendiera de alguien, sino porque Dios le reveló a él los misterios. Y en el momento de Pablo gloriarse, no se glorió en sus experiencias. Óyame bien, para que usted tenga una idea. Conozco a un hombre. Si en la carne no lo sé. Si en el espíritu tampoco lo sé. Sí sé que ese hombre fue llevado al tercer cielo. Y allí le dieron a conocer cosas que le prohibieron que él comentara. Ese fue Pablo. Qué interesante eso, ¿verdad? Entonces fíjese, Adán fue colocado en el huerto, pero Pablo fue llevado al tercer cielo. ¿Cuál de los dos tiene más experiencia? Estoy predicando bien, pastor, yo creo. ¿Ya usted nota? El apóstol Pablo fue enseñado a los pies de uno de los rabinos más importantes de Israel. ¿Cierto o falso? De Gamaliel. Sí, que tú sabes que cuando uno le enseña. El apóstol fue enseñado bajo uno de los rabinos más importantes que tenían los judíos, Gamaliel. Él tenía de qué gloriarse. No, espérate un momentito. Tú a mí no me vengas con eso porque yo soy enseñado bajo los pies de Tomás Rodríguez. No, a mí tú no me vengas con eso porque yo fui al tercer cielo. Y tú allí no has ido. Yo fui allí y yo vi cosas allí sorprendentes, pero tú no has visto nada. Yo te estoy llevando esa línea de pensamiento para que tú veas donde Pablo se podía gloriar. Sigo, pastor, sigo. ¿Te va a autorizar? Te voy a decir una más. Cristo le dio dones a los hombres, pero a Pablo le fue revelado la manifestación de esos dones. Si eso no se revela, los dones no se manifiestan. O sea que yo tengo un hombre con standing para poder gloriarse en Cristo. Si es usted hoy, al otro día aparece en Facebook, en Instagram, en TikTok, Mas sin embargo, él decide gloriarse en la cruz. ¿Qué tiene la cruz que es más importante que los dones?
puedo. Él sabía que la cruz lo único que te ofrecía era sufrimiento, persecución. Y a usted ni a mí no nos gusta ni sufrir ni ser perseguido. Pablo sabía eso, pastor. Sí, lo sabía. Él sabía que la cruz, él lo pudo ver en Roma. Cada vez que había un reo, vamos a llevarlo ahí. La forma que los mataban, yo no voy a entrar en esos detalles ahora. Entonces él decide gloriarse. ¿Por qué se gloria? Y aquí yo finalizo hoy, para irnos tempranito. ¿Usted sabe por qué Pablo se glorió en la cruz? Porque lo único que puede traer la revelación del Padre es la cruz. Ahora que había que gritar. Porque usted está buscando la revelación del Padre en otros lugares. Pero la revelación del Padre estaba en la cruz. Porque ese hijo que estaba ahí fue ahí para revelarte a ti el misterio oculto del Padre. Y de la única manera que yo puedo entender eso es comprendiendo ese mensaje que está ahí en esa cruz, que yo lo haga mío y le diga al Padre: revélate a mi vida, porque yo quiero conocerte. Y la Biblia dice que Jesucristo el Hijo, le he dado a conocer. No es si yo fui al tercer cielo, no es si yo hablo más lengua que los corintios, no es si yo soy profeta o apóstol. Eso es irrelevante. Es que cuando Él murió ahí, lo hizo con el propósito que yo pudiera entender ese mensaje para Él conectarme con el cielo. Entonces, la pregunta que te voy a hacer para finalizar es: ¿entiendes tú el mensaje? ¿Has permitido tú que el mensaje de la cruz profundice en tu espíritu a la cabalidad de tu poder deshacerte de todo lo que está a tu alrededor para comprender el misterio del Padre? Pensamos. Y podemos llegar a la conclusión que pueden llegar algunos. Eso es imposible. Pero yo sí te voy a decir, no es imposible. Voy a decirte que ya ha sido realizado. Lo que tenemos que entender es y tratar de buscar es que no sea revelado. Porque si me he revelado, yo voy a caminar bajo esa dimensión de la revelación del propósito de la cruz de Cristo en mí. Yo sé que algún día yo tendré que salir de este planeta Tierra. Eso yo lo sé. Pero todavía a estas alturas yo le estoy diciendo a Dios: revélame la profundidad de Cristo para conocer al Padre. Porque la cruz
hizo posible que si yo saliera de una banca hoy y conociera a Jesucristo como mi Salvador, no es simplemente para librarme del infierno, es para que yo pueda conocer los misterios ocultos que están en el reino de los cielos a través del mensaje de la cruz. Póngase de pie que voy a orar. Si hay alguna vida aquí en esta iglesia hoy que no conoce al Señor, yo quiero expresarte que de la única manera que tú puedes conocer ese mensaje es a través del lavacro de la sangre. Ese es el paso inicial. No podemos saltarnos los pasos. Yo le permito a Él que limpie mi pecado y Él me va a dar la oportunidad de conocer el misterio. Pero tengo primero que limpiar mi pecado. Si hay alguien en este lugar, en esta mañana, que quiera la oración, yo estoy aquí para orar. Oro creyendo de todo mi corazón que el mensaje es transformador. Si no fuera transformador, yo no lo predicaba. Se lo garantizo. Pero es transformador. No solamente que transforma, sino que el mensaje tiene la capacidad de cambiar las circunstancias de tu vida. ¿Cuál es la esfera que tú estás viviendo ahora y cuál es la esfera que tú quieres vivir? Hay una gran diferencia entre una y otra. La diferencia, ¿sabe cuál es? Que yo puedo entender que ya por mí hicieron algo, que yo no tengo que pasar ningún esfuerzo porque ya eso está hecho. Lo que yo tengo que hacer es recibirlo. Lo expreso y le entrego a Tomás. Cuando el hijo mío va a casa, él sube y hace esto, sigue derechito, fue a la nevera, abrió, cogió lo que había allí, una manzana, una pera, lo que le dio el deseo de tomar. ¿Por qué? Porque él sabe que yo soy su padre. Él no tiene que venir a pedirme permiso. Si usted no es de mi casa, usted me va a decir, dame un vaso de agua, pero él no, él va y la coge. Amigo, tú que estás en esta noche, tú tienes que pedir permiso. El que ha sido alabado y es hijo, lo que va es que lo coge. Eso es mío. Y el Padre no le va a reprochar porque Él murió por eso. Para que Él se apropie de eso. Porque eso le pertenece. Y el sacrificio que Él hizo era para que Él lograra el objetivo de alcanzar eso. ¿Lo entendió? Pues entonces cuando usted salga de esta iglesia, vaya y le dice al diablo, mira, quítate, vamos, vamos. Ese hijo es mío, ese carro es mío, esa casa es mía, esa iglesia es mía. Quita la mano que no es tuya. Eso me lo dieron a mí hace mucho tiempo, porque fue en la eternidad. Como que no quiere acabarse, pero ya vamos a acabarse hasta las 12. Espíritu déjame ver si puedo hacer una oración apostólica. Mamá cacay. Espíritu de Dios, las cosas ocultas que están
en el cielo para los hijos de esta iglesia. Permite que ellos puedan recibir en esta tarde lo que le corresponde a ellos, para que ellos se puedan apropiar de lo que les pertenece. Yo te suplico, Dios, que la artimaña de Satanás, la estrategia, la mentira, el engaño, la falsedad que el diablo ha logrado penetrar en esas mentes, sea desarraigada en este instante, simple y llanamente, por el poder del sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Yo te suplico en el nombre de Jesús que todo poder del enemigo sea inoperante y que tú le permitas a esta congregación disfrutar, participar de las operaciones del Espíritu en el cielo. Padre, yo te imploro salvación, ministración y redención, dándote a ti gloria, honor y tributo. Gracias.